crees tú que debemos creer, confiar, inclusive leer en este momento encuestas? Bueno, creo que no hay una guerra de encuestas como tal, sino hay una guerra de desinformación en cuanto a los estudios de opinión pública. Todos los días aparece una encuestadora nueva. Hoy alguien hablaba de encuestadoras hechas con inteligencia artificial, o encuestas hechas con inteligencia artificial, etcétera. Creo que las tendencias de votación están relativamente claras en la mayoría de los estudios, así que ya en este momento no tiene ningún sentido estarle prestando atención a estudios de opinión pública que vienen a contaminar mucho el debate. Vale aclarar además que hay una prohibición expresa de difundir encuestas de estudios de opinión pública de intención de voto a partir de este domingo, que probablemente es una legislación bastante antigua, bastante vetusta, no actualizada al siglo XXI, pero bueno, prohibición que una prohibición más en Venezuela. En todo caso, ya no tiene mucho sentido prestarle atención a las encuestas. Ahorita la prioridad es que se materialice lo que se ve en las encuestas en las mesas de votación el 28 de julio. Ajá, y entonces ahí viene la segunda parte que me parece importante y sobre la que quizás tú tienes algún tipo de información o sobre todo tienes información sobre lo que debería estar pasando. Y es el tema de las maquinarias electorales. Estamos hablando de una cantidad enorme de candidatos para la presidencia. No estamos hablando de una elección como puede ocurrir en el mundo parlamentario francés, donde sí hay coaliciones, pero al fin y al cabo se redujo a dos candidatos en cada municipalidad o en cada circuito electoral para la segunda vuelta y entonces tú tienes pues dos maquinarias que están trabajando para proteger el voto, etcétera. Se sabe mucho porque es bastante explícita cómo funciona la maquinaria del partido de gobierno, en este caso del Gran Pueblo Patriótico o el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero en el caso de María Corina Machado, bueno, en el caso de Edmundo González, de los dos partidos o tres partidos que apoyan a Edmundo González, que pareciera lo podemos decir hoy, porque es antes del domingo, pareciera ser, según la mayoría de los estudios que yo leo, quien está allí al frente del liderazgo dentro de la oposición. ¿Qué se sabe sobre esa maquinaria, sobre la cantidad de gente que hay que entrenar, sobre la cantidad de testigos que hay que tener? Porque esa es una parte importante de la que yo siento que no se habla lo suficiente. Bueno, son 30.000 mesas. La oposición para poder tener un operativo de defensa del voto y un operativo que permita validar los resultados que anuncia el Consejo Nacional Electoral necesita al menos un testigo para cada una de las 30.000 mesas. La oposición, la coalición de partidos que apoya a Edmundo González, logró postular ante el Consejo Nacional Electoral al menos un testigo en el 98% de las mesas que se van a desplegar el 28 de julio. Esa etapa fue bastante exitosa, por decirlo de alguna manera. Ahora viene la segunda etapa. El CNE tiene que generar credenciales para esos testigos. Estamos hablando de 30.000 credenciales solamente para los principales y le toca ahora a la oposición el reto logístico de recibir las credenciales y distribuirlas a esas 30.000 personas que se duplica si se incluye a los suplentes. Estamos hablando de al menos 60.000 personas que forman solamente el tema de los testigos que tienen que estar desde el viernes 26 de julio a las 8 de la mañana en los centros hasta probablemente la madrugada del 29 de julio para poder obtener la copia del acta de escrutinio. Ok, estamos hablando de 29.400, si son el 98%, y como bueno, tú me dices, redondeando, son 60.000 personas que deben estar entrenadas y acreditadas. Correcto, Y, para la defensa del voto. y estableciendo paralelismos con elecciones anteriores, tú que sigues la fuente, hemos estado ante una situación así de retadora antes, cuando por lo menos estaba la maquinaria, me atrevo a recordarla, de Enrique Mendoza, que era una maquinaria electoral que siempre era elogiada, como que Enrique siempre tenía un grupo de personas enorme que ya sabía cómo trabajar, que se movía, que tenía además la experiencia, porque creo que aquí viene lo otro que se llama la experiencia, habiendo tantos partidos y habiendo, digamos, tanto ruido alrededor de lo que pueda pasar el 28, ¿hay alguna elección que tú recuerdes que era así de retadora, en la que se asumió un reto de estas dimensiones?
Bueno, no son situaciones equiparables por las condiciones país y por las condiciones en las que se hace la elección. Recordar que esta es la elección con las condiciones más restrictivas de los últimos 20 años. Ahora bien, en cuanto a reto organizativo como tal, esta elección se parece mucho a la del año 2012, a la elección presidencial del año 2012, Capriles Chávez, y a la elección parlamentaria del año 2015. De hecho, la forma en que se ha armado el padrón electoral de la oposición, es decir, la estrategia de movilización y la estrategia de defensa del voto, recuerda mucho al esfuerzo organizativo de la elección parlamentaria del año 2015. Claro, era otro Consejo Nacional Electoral, un Consejo Nacional Electoral donde fluía la información y donde los procesos eran mucho más claros. Por eso resaltaba al inicio de la conversación que la primera etapa del proceso de los testigos se cumplió exitosamente, que es postularlos, pero ahora vamos a una etapa que depende inicialmente del Consejo Nacional Electoral, que es generar las credenciales para 60.000 personas aproximadamente, con tiempo suficiente para que los partidos que postulan a los partidos tengan capacidad de distribuir nacionalmente esas credenciales. Claro, y ahí podría haber pues otro punto de fricción. Se ha informado también sobre no se ha informado, perdón, no hay información sobre el preensamblaje del material electoral, el despliegue y distribución del material en las regiones y la distribución de las máquinas de votación. Eh, esto para ¿cuándo debería estar esto hecho o ya anunciado para estar digamos, en una situación cómoda? Bueno, en teoría el presamblaje del material electoral culminó el 3 de julio y a partir de ese punto, de ese día, debió enviarse a las regiones. El problema es que el Consejo Nacional Electoral está cumpliendo muchas etapas del cronograma, pero no lo informa. De hecho, si alguien que nos escucha ahorita se mete en la página web del Consejo Nacional Electoral, se va a encontrar que la última nota de prensa es el 22 de mayo. Y antes del 22 de mayo, la nota de prensa más reciente era del 5 de abril. El CNE no está informando absolutamente nada de lo que hace. De hecho, la campaña institucional de promoción del voto, que es algo muy normal en cualquier proceso electoral, hasta este momento que conversamos es prácticamente inexistente en radio y televisión. Entonces, hay muchos procesos que se han cumplido, pero que no hay información oficial sobre el desarrollo del proceso. Dicho eso, extraoficialmente se puede comentar que el material electoral ya se distribuyó en las regiones, que ya se ha hecho la auditoría de producción de máquinas a más de la mitad de las máquinas de votación que se van a utilizar el 28 de julio y que ya más de la mitad de las máquinas están distribuidas en los estados más lejanos de la geografía nacional. Ok, hay una constante que aparece y te voy a dejar esta pregunta para que cuando volvamos me la respondas, que es la de que se le está pidiendo a la gente que se quede a cuidar el voto, etcétera. Y quisiera saber, en la medida en que tú tengas conocimiento de esto, qué es lo que legalmente puede hacer la gente, más allá de lo que se le pueda pedir desde los distintos partidos. Nosotros vamos a ir con música, vamos a volver con Eugenio Martínez, @Puscas, para conversar sobre este tema. Mientras tanto, vamos con, oye, vale, un tema, mira, no tienes idea cuánta gente se va a quedar con nosotros. Anhelante de Gualberto Ibarreto. Gualberto Ibarreto interpreta el vals Anhelante.